que se me escucha bien. Amén, se le escucha muy bien a Danilo y estamos empezando el tema de hoy día, Danilo, con las mentiras que no debemos escuchar, ¿no? Estamos con estos temas dando vueltas y ahí había más mentiras de lo que pensábamos. Sí, Y, así es. y evidentemente la idea es que el cristiano esté claro con sus temas, con su palabra, con los conceptos de la Biblia y qué es lo que la Biblia dice de nosotros, ¿no? En nuestro programa de hoy día, Café con Fe. Y la mentira que vamos a tratar hoy día es cuando un creyente, ¿no? Un hijo de Dios ya avanzado en su fe, está caminando en las cosas de Dios, le vienen estas perturbaciones a la mente y como hace un rato conversábamos con Danilo, nos ha pasado a todos de una u otra manera. No siento que soy un verdadero creyente, ¿no? O sea, algo pasa y enfatizo, entre comillas lo pongo y pongo con letras grandotes, siento, ¿no? Siento, o sea, no siento esas emociones, ¿ya? O sea, no es una realidad, es lo que yo percibo. No siento que soy un verdadero creyente por... A ver, Danilo, desarrollémonos un poquito más esta mentira. Correcto. Por ejemplo, no me siento una persona nueva, ¿no? Y por esto es probable que no lo sea. Es una mentira que nos llega en algunas ocasiones cuando hay muchas presiones y mis actitudes se parecen mucho a las que tenía antes de conocer a Cristo. Por el miedo, la inseguridad, me olvido y salgo de ese paso. Otro es al ver las fallas que tenemos muchos cristianos, frustración y desánimo, ¿no? Y hacen preguntas. En ese momento, ¿por qué no me siento, ahora que has hablado del sentir, ¿por qué no me siento tan especial como cuando acepté a Cristo la primera vez? Esa vez me llené de luz, ese día fue el día más hermoso de mi vida y de pronto entendí que toda esa carga que tenía de pecados, todos estaban siendo pagados, perdonados por mi Señor. Y lo hice mi Señor y Salvador. ¿Por qué hoy no me siento así, tan especial? Otra es, si soy salvo, ¿por qué sigo fallando? ¿No? ¿Por qué tengo estas fallas? ¿No debería ser perfecto como yo soy perfecto? ¿No dijo el Señor? Sean perfectos como yo soy perfecto, sean santos como yo soy santos. Entonces, por último, cuando leo esto en la Biblia, digo, la verdad, no me siento como una nueva criatura. Esas son cosas que vienen y todo tiene que ver con sentir. El tema de los sentimientos ligados a las emociones. Entonces, wow, tremenda mentira el estar basándote en lo que sientes, cuando debemos estar basándonos en nuestras certezas en el Señor, en sus promesas de gloria, en las cosas que nos habla constantemente en la palabra. Y sobre esto vamos a reflexionar, Marquito, más adelante. Correcto, vamos a ir reflexionando, ¿verdad? Y esta mentira es interesante y está basado en el hecho de que, bueno, todos ya los que estamos hoy día aquí en el streaming comprendemos el hecho de lo que significa ser una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Damos por sentado de que ya entiendes que ya arrepentido de tus pecados, has venido a Cristo y has empezado una nueva vida. Es decir, ya hemos decidido ya no vivir nuestra vida cotidiana, abandonamos nuestro estilo de vida y hemos venido arrepentidos a los pies de la cruz para recibir el perdón de nuestros pecados y hemos decidido ser justamente eso, empezar de nuevo, ¿no? Y 1 Corintios dice que somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron. Todas son hechas absolutamente nuevas. Así que sobre esa plataforma, ¿ok? Para arrancar, y sobre esa plataforma de haber hecho esto que hemos dicho y ya has empezado tu caminar cristiano, todas estas dudas que ha expresado Danilo son más comunes de lo que pensamos. Sí. ¿No? Y son dardos que se nos dan vueltas por la cabeza. Dice, pero si me dijeron que era una nueva persona, que ahora en Cristo Jesús todo va a ser nuevo, y tengo estas luchas, ¿no? Tengo estas luchas en mi carne, todavía siento estas cosas que antes sentía, y no, estoy desanimado, creo que no soy creyente.
¿no? Creo que no soy hijo de Dios. Algo está pasando conmigo, ¿no? Yo creo que soy el único marciano que le pasa esto. Los demás cristianos sí son espirituales, ¿no? Yo lo veo a los hermanos en la internet, todos se ven espirituales, casi ya subliman, ¿no? Sí, son inerrantes, nunca fallan, son perfectos, ¿no? Y yo no sé por qué, yo sí tengo estas luchas. Bueno, te contamos algo. ¿Se lo cuentas tú? Sí. ¿Se lo cuento yo, Danilo? Dale, Marquito, cuéntale por mí también. Les contamos que nosotros, todos los seres humanos, hemos nacido bajo la sombra del pecado, ¿no? Dice Romanos que Adán pecó, y porque Adán pecó, toda su descendencia, ¿no? Está pagada, plegada, inclinada siempre a pecar. Y cuando Cristo nos salva y nos redime, nos compra por el precio, compra nuestra alma, pero el libro de Romanos dice que nuestro cuerpo aún falta ser redimido. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo es posible? Yo pensé que todo yo era redimido. No, hermano, esto no es verdad. Tu espíritu y tu alma han sido compradas por el precio de la sangre de Jesucristo, pero ese cuerpo que tienes allí, ese cuerpo que tiene Danilo allí, mal que bien, nuestros cuerpos que en este instante poseemos tienen que regresar a el polvo de donde vinieron, según Eclesiastés, ¿no? El polvo fuiste tomado, al polvo regresarás. ¿Por qué? Porque este cuerpo no sirve para la eternidad. Entonces, ¿cuándo voy a tener mi nuevo cuerpo? Dios ha prometido que nos va a regalar un nuevo cuerpo en el día de la resurrección de los creyentes. Allí entonces dejaremos de luchar con nuestra carne. Por ahora, mientras tanto, la Biblia habla de una lucha entre tu espíritu que quiere buscar a Dios y tu cuerpo que quiere agradar a la carne. Y de ahí nuestra lucha. Por eso es que tú y yo seguimos padeciendo nuestras mismas luchas. Tus pecados antiguos se quieren levantar otra vez. Si te descuidas, dejas de orar, dejas de leer, dejas de ayunar, dejas de buscar a Dios, dejas de congregar, por lo menos ahora en streaming, entonces va a haber el momento en que tus viejos pecados van a querer renacer y tomar poder sobre ti. Así que sí, no eres el único marciano, hermano, somos más. Somos mucho más. Somos mucho más marcianos que tenemos esta lucha. Por eso es que queremos animarte a que no escuches esta mentira de que sientes que no eres un verdadero creyente, ¿no? Otra cosa distinta, Danilo y hermanos que nos escuchan, sería que tú te deleites otra vez en las cosas que habías dicho abandonar. Claro. Eso es muy distinto, ¿no? Eso es muy, muy, muy distinto, ¿no? Sí. Separándonos totalmente de esa idea. Es decir, un cristiano ya no debería disfrutar, entre comillas digo disfrutar, otra vez las cosas de la carne en las cuales antes, pues, él caminaba por ellas, ¿no? Eso es otra cosa. Por eso es que valga la pena una reflexión que podríamos escuchar, Danilo, con relación a esto, ¿no? Ahí nos quedan dos alternativas con relación a esta mentira. Claro, definitivamente una que realmente no hubo una conversión, nunca nació de nuevo. Hubo una emoción también al momento de escuchar las buenas nuevas y la persona creyó que estaba haciendo lo que debía hacer. Sin embargo, se quedó en emociones. No hubo un arrepentimiento genuino, aunque quizás sí entendió y creyó lo que Jesús hizo en la cruz, pero de corazón no se arrepintió. Y eso podría ser que estuviera pasando. Y necesita repasar un poco lo que fue este proceso de conversión. La otra es cuando un creyente pues se enfoca totalmente, un creyente, ¿ya? De pronto tiende a enfocarse en las debilidades, en las cosas que lo acusan. Y yo recuerdo mucho un caso de un hermano que me mostró y me llevó a la fe. Y él, todas las veces que se presentaba en todos lados, siempre hablaba de su testimonio y lo desgraciado que había sido, pero lo hablaba y lo vivía y lo decía tantas veces que hasta ya después de mucho tiempo le dije, por favor, yo creo que ya todo el mundo conoce tu testimonio y ya no es edificante escucharlo. Claro. ¿No? Más bien, habla de lo que el Señor está haciendo en tu vida hoy. Yo ya lo había entendido. Y él cambió el chip. De verdad que eso fue del Señor, no fue mío. Pero cuando uno se enfoca en sus debilidades y todo, entonces ahí de pronto baja esta cosa y comienzas a pensar si realmente estás siendo quien pensabas, una nueva criatura, ¿no? Comienzas a cuestionártelo.
Por ahí va, Marco. Correcto. Entonces, pues definitivamente queremos pensar que todos los que nos escuchan hoy día ya tomaron una decisión por seguir a Jesucristo, y si aún no lo has hecho, hoy día es un buen día para que lo hagas. Ven Amén. al Señor hoy día, entrégale tu vida a Dios por medio de Jesucristo, amén. Y a los pies de la cruz entrega tus pecados y pídele que el Señor te acepte, pero a través de Jesús, ¿no? De lo cual podemos seguir hablando ahora, pero no esperes más tiempo. Sí. Entrégale tu vida al Señor. Y si tú piensas que le habías entregado tu vida a Dios, pero tú habías sido muy emocional, entonces también reflexiona, porque la vida del creyente no está basada en las emociones. No está basado, es que yo sentí, ¿no? Cuando me convertí, yo sentí, ¿no?, un escalofrío por la espalda, ¿no? Yo sentí un fuego que cayó del cielo, o sea, yo sentí que alguien me hablaba al oído y... Amén, hermano, o sea, si has tenido una experiencia espiritual, bonita con Dios, qué chévere, ¿no? Qué bacán. Todos tienen algo que decir con relación a eso, pero, sí, pero no podemos basar todo el resto de nuestra vida en eso. Claro. Porque tal vez necesitabas esa experiencia para el instante, pero hay muchos que no han recibido una experiencia así y también son creyentes. ¿Por qué? Porque mi cristianismo está basado en la convicción que tengo por la palabra de Dios de que soy un pecador. Un terrible pecador a los ojos de Dios. Eso es lo que yo soy, ¿no? Mal pagado para la muerte eterna. Y entonces yo tengo que entender que si yo continúo en mis pecados, moriré, estaré por la eternidad lejos de Dios. Y si yo dejo eso y vengo al Señor arrepentido, tengo vida eterna. Así que sobre esa base lógica bíblica es que yo tengo vida eterna. Y si mis emociones reciben un premio o no, ya es secundario, pues. Es secundario, ¿no? Eso viene después, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? ¿Cuál es la verdad, Nilo? ¿Basado en qué? Bueno, para empezar, creo que está muy claro, Marco, ya. No podemos estar dependiendo de las emociones. Lo hemos dicho en este programa más de una vez. Un día puedes estar celebrando en lo más alto un triunfo, alguna cosa, algún logro, y le das gloria a Dios y le dices muchas cosas al Señor. Pero de pronto viene un golpe bajo, algo que no se espera, que de eso hay bastante. Y como estabas en emociones, te derrumbas porque dices, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿No? Y te caes, porque te caes en tus emociones y puedes irte a una profunda depresión. Las emociones no son confiables. Solamente la certeza, la fe puesta en el Señor es confiable. Entonces, por ahí podemos ver, tú mencionaste Romanos, el libro de Romanos, el capítulo 6, va mucho a separar estas cosas y entender cómo hay confusión cuando todo se basa en el tema emocional, ¿no? Vamos a ver cuál es nuestra posición real, verdadera, en Cristo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver de cómo nos sentimos. Ajá. Para esto hay que mirar al Señor y cómo se sintió camino a la cruz, ¿no? La firmeza de ser obediente, la firmeza que lo llevaba adelante a pesar de todas las circunstancias, ¿verdad? Eso nos enseña mucho. Entonces Romanos 6 nos puede mostrar algunas cosas que podemos llamar claves. 3 palabras claves, Marco, que podemos tomar en cuenta. Ok, Romanos 6, 3 palabras claves. Sí, si vamos a ver, por ejemplo, una parte del capítulo 6 de Romanos, versículo 3 al 10, vamos a encontrar los temas de saber, de conocer. Conocimiento. Esa es una parte. Una segunda parte en Romanos 6, vamos a ver el versículo 11, que dice algo muy importante, lo vamos a ver después, pero dice, considerarte, ya significa una decisión, una actitud, algo hecho por ti, considerarte. Me vuelco. Vamos a ver ese punto. Y una tercera palabra clave, que es presentarte o también ofrecerte, que lo vemos del versículo 12 al versículo 14, Marquito. Perfecto. 3 palabras claves: saber, considerarte, presentarte, ofrecerte.
que puede ser cualquiera de las dos. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a buscar en el libro de Romanos, si tienes tu Biblia, ve a Romanos capítulo 6 para tratar de resolver el tema de la mentira de hoy día, a la luz de la Biblia, para sacarnos esta mentira. Pero vamos a ver algunos comentarios de la Biblia, Danilo, vamos, ¿me permites? ¿Cómo no? Sí, habíamos visto uno aquí de Elena Soto, dice, el diablo acusa a los creyentes para debilitarlos o hacerles sentir menos, ¿no? Efectivamente, ¿no, Danilo? Así es. Y eso es todo el tiempo. Esa es la batalla espiritual de la cual hablamos, ¿no? El mantenerse en posición de ataque es algo que ya sabemos, tiene el diablo, y nosotros pues al saberlo y tener esa certeza y al estar sujetos a la palabra, pues vamos a hacer la diferencia. Vamos a tener discernimiento y no vamos a hacer oídos a las cosas que nos dice el diablo. Eso es muy claro para mí. Perfecto. Luego tenemos también aquí a nuestra hermana Betty Asma dice, no tenemos el perfecto amor, solo Dios. O sea, quiero entender que solo Dios tiene el perfecto amor, ¿verdad? Claro, bueno, sí, Dios es amor, es el amor perfecto, pero tenemos el amor de Dios, ¿no? Eso sí lo tenemos. Ahora que somos perfectos, nosotros por eso, solamente a través del Señor Jesús, con el Espíritu Santo en nosotros, nos podría Dios ver perfectos, pero que seamos perfectos por el amor, aún estamos perfeccionándonos, lo dice la palabra también. Que estamos en un proceso de perfeccionamiento, ¿no? Sí, hasta el día de Jesucristo, correcto. Uh-huh. Así claro, es. obvio, pero ella enfatiza acá la palabra amor, ¿no? El amor claro. perfecto amor o amor perfecto, es el amor ágape, y la verdad es que nosotros no producimos este amor ágape, este amor perfecto que solamente viene de Dios, pero Dios ha prometido dárselo a sus hijos. Ya. Entonces tú encuentras 1 Corintios capítulo 13 que justamente habla del amor de Dios, pero que se nos es otorgado a los creyentes, y es un amor práctico, es un amor que solamente lo puedes utilizar si es que tienes a Dios en tu corazón, ¿no? Si te has arrepentido y tienes al Señor, no generas ese amor, pero sí se te es otorgado ese amor, ¿no? Para que lo puedas usar, es el amor que todo lo espera, que todo lo sufre, que todo lo soporta, amén, ese amor, ¿no? Ese amor que... Hay un ejercicio, sí, ¿no? En el amor correcto, de Dios. es un ejercicio, ¿no? Perfecto. Tenemos también Así a es. Dianita que nos lee el Salmo 19, versículo 7, ¿no? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿no? Qué bien, buen salmo. Muchas gracias. Tenemos también a, pues, Elena, dice, la fe es convicción, no emoción. La convicción permanece, pero la emoción se desvanece. Muy bien. Sí, correcto. Está muy bien ese comentario, Sí. porque justamente es lo que estamos afirmando ahora. Acá tenemos un comentario también de Johnny, no sé si lo llegas a leer, Danilo. Está un poquito claro, media pantallita así. A ver, un poco largo. Dice, Zaqueo indicó, la mitad de mis bienes les daré a los pobres, y a los que defraude les devolveré el doble. Y Jesús contestó, hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo. Zaqueo también es hijo de Abraham. Y eso está en Lucas 19, 1-10. Jesús también señaló a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Es importante para Dios que nosotros tengamos que arrepentirnos sinceramente de nuestras transgresiones, que decir en forma declarativa, Jesús murió por nuestros pecados. No es importante para Dios, creo que es la pregunta, ¿no? Porque dice, no importante para Dios. No es importante para Dios que tengamos que arrepentirnos sinceramente de nuestras transgresiones, que decir en forma declarativa, Jesús murió por nuestros pecados. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero el tema del arrepentimiento sí es clave en lo que estamos hablando, definitivamente, para aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados delante de Dios. Y ahí hay una conversión. Creo que basándonos en esto, cualquiera sea la circunstancia o la forma, tratando de entender lo que está preguntando Johnny, el arrepentimiento es básico. Importante, para poder acceder a la salvación. Creo que lo que cita Dianita también en el Salmo 32:5, justo ahora mismo, donde dice, mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad, ¿no? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces acá habla vez tras vez la declaración.
No encubrir, no guardar pecado, sino declararlo. Esto va más allá de las emociones, esto va más allá del siento o no siento algo. Esto es una realidad. He fallado a Dios y estoy consciente de que eso me condena por la eternidad. Y yo no quiero la condenación eterna, quiero la vida eterna, y Él me ha ofrecido tener la vida eterna. Entonces declaro, confieso, hablo, lo digo, ¿no? Este es mi pecado. No lo guardo, no lo oculto, lo manifiesto a Dios, ¿no? Y entonces Él me perdona mis pecados. ¿Cómo se lleva eso? ¿No? ¿Cómo se conlleva eso? ¿Bajo qué circunstancia? La de Zaqueo, la de Nicodemo, ¿no? La de qué sé yo, pues la del joven rico, la de Pedro, ¿no? O la de Danilo, la mía, ya es muy personal. Eso ya es personal, o sea, ya cada uno tiene su propia experiencia o de conversión o su propia experiencia con Dios en su vida cristiana, ¿no? Y eso no debería ser la norma o la regla para el resto de creyentes, porque Dios es personal, pues. Imagínate, ¿no? Claro. Si todos tuviéramos que madurar a la imagen de Danilo, tendríamos un gran problema. Estoy seguro sí, que sí, pues sería dificilísimo, ¿no? Pero sí podemos luchar para ser igual a Jesucristo, que es la idea de crecer, ¿no? De crecer en el Señor Jesús. Nos encanta que puedan compartir con nosotros sus comentarios. Sí, algunos vamos a intentar responderlas y se imaginan ustedes que algunas tal vez no podremos, pero vamos a intentar hacerlo según la luz de la Biblia, y luego, si no podemos, vamos a buscar una respuesta para la siguiente semana, ¿no? Veamos el último. Betty nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creo que ese es Romanos, el libro de Romanos, ¿verdad? Sí. Es el libro de Romanos también. No recuerdo bien el capítulo, sorry. No hay problema. Vamos al texto que nos dijiste. Yo ya tengo aquí a Romanos capítulo 6, Danilo. Porque tú nos has dicho que vamos a dividir Romanos en 3 partes para entender esta mentira, ¿no? Nos has dicho que... Y la primera parte tiene que ver con el saber. Ya está, perfecto, saber. La segunda era considerarte, y la tercera era ofrecerte, ¿no? Para acordarnos. Ya está, listos. Empezamos primero con esto que habla desde el principio, ¿no? El versículo 1 al 2. Ya. Dice Pablo, ¿no? Cuando alguien le pregunta a Pablo... si un creyente puede seguir pecando, y acá vemos la respuesta, versículo 2, sí, clarísimo. Así es. Dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué estás hablando? Y dice, pues, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, porque está la gracia presente, no vamos a seguir pecando, ¿no? Y esta es una tendencia, lamentablemente, que está presente muchísimo en el mundo, en algunas doctrinas que han tergiversado lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, nosotros estamos muertos al pecado. La palabra es muy firme en esto, ¿no? ¿Y qué significa esto? Lo vamos a ver a continuación. Claro, ¿qué es lo que significa estar muertos al pecado, no? Versículos 3 en adelante, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado, entonces ahora lo vamos a saber. Vamos a ver. Hablando de la palabra saber. Dice versículo 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bien interesante, porque este es un tema que tratamos mucho cuando hablamos a las personas que han tomado la decisión de bautizarse, ¿ya? Y hablamos del bautismo, que el momento que nosotros somos sepultados en el agua, estamos siendo sepultados con Cristo, sepultados al mundo, sepultados a todo, al pecado. Somos sepultados, morimos a esto. Pero luego dice, resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Igualmente, cuando sales del agua,
es a una nueva vida, un testimonio delante de todos de que ya estás muerto al mundo y ahora estás vivo en Cristo Jesús. Es una nueva vida, es un testimonio que te da, dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto significa que si estábamos gobernados, esclavizados por el pecado, Marco, pues una vez que hemos aceptado al Señor, que hemos reconocido nuestra condición y hemos recibido el Espíritu Santo, estamos muertos al pecado. Entramos a una vida nueva. Esto es una realidad, es una certeza. Ahora, lo que sigue tiene que ver con el versículo 5. Porque si fuimos plantados, de lo que había dicho sepultados, ahora dice plantados, juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, nosotros somos juntamente plantados, dice, con el Señor Jesús. Y esto hace que nuestro alejamiento del pecado sea la muerte al mundo, la muerte a la condición de pecadores. Así también lo seremos en la de su resurrección, es la vida nueva en el Señor. 6. Acá viene lo de saber otra vez. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Todo esto viene de la pregunta que le hicieron a Pablo. De la gracia, la abundancia de la gracia para que abunde, debemos seguir pecando. O sea, yo peco más, da más gracia. No, no es así. De ninguna manera. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, dice, creemos que también viviremos con Él. Todo el tiempo habla de muerte y de resurrección, de haber abandonado el pecado y el mundo y nacer una vida nueva en Cristo, que hemos tenido la misma experiencia semejante en la muerte de Cristo, así como en su resurrección. Esta es la analogía espiritual. Esta es la unión y la visión que pone Pablo para explicar que con respecto al pecado ya estamos totalmente muertos. Continúa diciendo, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Ya no muere. Él resucitó y ya no volverá a su condición mortal. En ese momento como hombre, ya no muere más. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y si nosotros, Marquitos, somos nuevas criaturas en Cristo, estamos junto con el Señor en esta vida nueva que es eterna. Ya no hay muerte, ya no hay pecado. Estamos vivos en Cristo Jesús. Vivos en Cristo Jesús. Entonces, rescatando algunas palabras importantes que has mencionado, serían, por ejemplo, bautismo, muerte, resurrección y no servir más al pecado. O sea, cuando hemos hecho la pregunta, ¿y qué significa estar muertos al pecado? Creo que estas palabras enfatizan mucho la idea, ¿no? ¿Qué significa estar muerto al pecado? Acuérdate, tienes que estar bautizado, así como tú acabas de hacer la referencia, ¿no? El que está bautizado es la imagen pública de tu haber enterrado tu vieja vida, ¿no? Todos tienen que ver, yo públicamente, yo lo hice con Dios, ahora lo hago público, todos vean, me voy a bautizar, no soy consciente de mi pecado, renuncio a mi manera pasada de vivir y entonces lo entierro. Como no me pueden enterrar y morir literalmente, entonces el agua suple las veces del entierro, ¿no? ¿Verdad? Esa es la idea, ¿no? Así es. Entonces muero, pues, estoy muerto. Pero así como Cristo murió y resucitó, yo también resucito. Y entonces este cuerpo que yo ya lo enterré, entre comillas, porque sigo bautizado, entonces ya no debería servir más al pecado, ¿no? Así es. Entonces estar muertos al pecado significa que el creyente ha tomado una decisión, ha renunciado.
Ha pasado de tener una forma de vida antigua a tomar una nueva decisión de servir a Dios, ¿verdad? Ha decidido ya no servir más a las huestes de la oscuridad, ni del diablo, ni de dejarse llevar por sus emociones, ni sus tendencias, ni sus rituales, qué sé yo, pues, hermano. Todos tenemos nuestros pecados oscuros, blancos, rojos, amarillos, medios grises. Alguna la gente le pone colores, ¿no? A su pecado le pone colores. Yo miento, pero mi pecado es, mi mentira es blanca, dicen, ¿no? Yo no sé por qué le ponen colores. No es magia negra, es magia blanca, dicen, ¿no? Le pintas el color que quieras, pero es pecado, ¿no? Pecado es pecado. Y entonces, ¿qué hemos decidido? Sepultarlo. Hemos decidido vivir una nueva vida a la imagen de Jesús. Esa es un poco la idea del versículo 3 al 10, Danilo. Sí, efectivamente, y todo está clarísimo. Morimos al pecado, ¿no? O sea, no podemos estar, sí, estando muertos, sirviéndole al pecado. Estamos muertos ya al mundo y estamos viviendo por el Señor. Hemos resucitado, digamos, espiritualmente, hemos vuelto a nacer en una nueva vida espiritual, la cual se engancha y es una garantía de que vamos a continuarla en una vida eterna junto al Señor. Amén, amén. Así que este cuerpo es de muerte, usamos las palabras de cuerpo Pablo, es de muerte, ya está, perfecto, con eso cerramos. Pero el espíritu es nuevo en Cristo Jesús. Amén, ¿no? Este cuerpo es de muerte, esa es la idea. Ya estamos más claros hoy, ¿no? Este cuerpo no es para que lo disfrutemos en la carne, sino es para entregárselo a Dios porque Él nos ha prometido otro cuerpo, ¿no? Acuérdate. Estoy más hermoso. Claro, entonces como yo estoy en la esperanza, pues vivo en la esperanza de la eternidad con Dios en un nuevo cuerpo glorificado, el cual voy a disfrutar. ¿No? Este cuerpo, como está ligado a la tierra y al pecado y a la condenación, entonces no me permite disfrutarlo sin llevarlo al límite del pecado. Entonces tengo que tener cuidado, no tengo que preservarme. Sí. Ahora, eso tiene que ser consciente, ¿verdad? Eso no puede ser, hoy siento no pecar, mañana siento que debo pecar un poquito y no, o sea, las emociones son un carrusel, pues, ¿no? Ajá. Efectivamente, ahora, eso es lo que ya debemos saber, ¿no? Lo sabemos sobre nuestra muerte al mundo, nuestro renacer, el volver a nacer en Cristo Jesús. Ahora viene la siguiente palabra. Ya, hemos resuelto la primera. La primera que dijiste era saber, ¿no? No se olviden, ¿ah? ¿Qué cosa sabemos? Que este cuerpo lo tenemos que enterrar y tenemos que esperar la resurrección. Entonces, ¿qué cosa es lo que tengo que considerar, no? Era la segunda. ¿Qué debo considerarme, no? Ahora viene considerarte. Considerarte, ¿no? ya, así lo ok. dice. Entonces hay una diferencia entre saber y entre considerar que somos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Esta es otra pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre esto? Entonces vamos a ver cómo lo dice Romanos, o sea, Pablo, a la carta a los Romanos, en el versículo 11. Ya, o sea, continuamos, porque nos quedamos en el 10. Continuamos. Perfecto. Dice así: así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero recordar, Marquito, antes de seguir, que el punto de partida de esta conversación ha sido el no poner nuestros pies y nuestro corazón en las emociones. Aquí al hablar de considerarte y de considerar, primero sabemos, ahora debemos considerar que somos muertos al pecado. Sí, por supuesto, ya hay una actitud que está por encima de las emociones, por encima de las circunstancias, de lo que me está pasando, de lo que dicen que va a pasar mañana. Ya hay una actitud de parte personal, de parte mía. Mi actitud es: debo considerar esto que dice la palabra de Dios, debo considerar eso que ocurrió, ese momento precioso que ocurrió, donde entregué mi vida y me postré ante el Señor arrepentido de mis pecados, lo reconocí como mi Señor. Al considerar esto, yo sí voy a saber totalmente que creo que he cambiado porque el Señor me ha cambiado, me ha renovado, me ha permitido empezar una nueva vida. Si creemos que nada ha cambiado, entonces nada va a cambiar. Pero la actitud es: considera
lo que ahora sabemos y tomo una decisión al considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Realmente estamos pasando, tú hablaste de práctica en el amor por una cuestión que hablaba, entonces ahora sí, estamos pasando de la teoría a la práctica, del saber que hemos muerto al pecado, a entender y considerar ahora yo que estoy verdaderamente muerto al pecado. Estamos diciendo, lo creo, es cierto. A mi entorno me estaban insultando, acabo de perder el trabajo, estoy siendo acusado de algo que no hice, se me está malinterpretando, me quedé sin dinero, cualquiera de esas cosas. O por supuesto, yo he estado orando por este familiar y falleció este familiar. Y cosas así muy fuertes que pueden estar conmigo. Sin embargo, yo creo que estoy muerto al pecado, que tengo una vida nueva. Yo creo que el Señor me sostiene. Yo creo que en Él encuentro todas las respuestas. Me aferro a Él. No me dejo deprimir, no me dejo de caer. No estoy soltándome, pero no sé, el Señor no me ha soltado o ha cambiado algo. No, yo sigo en proceso de transformación por el Señor. Estoy en sus manos, lo creo, es cierto. Y Dios me dice que así es. Y acá viene el cambio de mentalidad para vernos como Dios nos ve. ¿Y dónde están las emociones? Las dejamos a un lado. Es la decisión, es la actitud. Correcto. Dejar las emociones a un lado. Ahora, mientras que tú hablabas, yo estaba buscando el versículo que has citado en Romanos 6:11. En otra versión, y mira lo que dice, ¿no? Asimismo ustedes considérense, ¿no? También aquí está más clara la palabra. O sea, no solo porque considerados suena muy Reina Valera del 60 y a veces perdemos la perspectiva, ¿no? Sí, considerados, sí. ¿No? O sea, alguien más tiene que serlo, ¿no? Que se considere Marco, pues, ¿no? Pero yo no. Pero acá dice, ustedes considérense. Creo que es más claro todavía. Por eso es que me dijiste considerarte, ¿no? Hace un rato. Sí. Correcto. Entonces, ¿cómo me debo considerar y qué implica considerar, ¿no? ¿Qué implica considerar a diferencia de simplemente sentir, ¿no? Eso es lo que has dicho hace un rato, ¿no? Claro. Sacamos eso del cuadro y nos quedamos en la certeza, ¿no? De lo que Dios nos ha dicho. Y lo creo. Esto es verdad. Entonces, también vemos que el conocimiento de las cosas, pero sin fe, no tiene valor. Primero hemos sabido, ¿verdad? Ahora estamos considerándonos lo que hemos sabido y lo estamos aplicando, lo estamos llevando a la práctica. Claro. Si no tengo fe, ¿de qué sirve? De ¿verdad? Nada, sí, pues. Entonces, vale poquísimo, no vale nada. Acepto mi posición en Cristo por fe. Aun cuando no lo siento. Muchas veces nos hablan del desierto, Marco, sí, el tiempo del desierto. Muchísimas veces. Y cuando te pones a orar, de pronto, efectivamente, a lo mejor estás orando con una pared muy cerca y sientes, que estás hablando con la pared. ¿No? A mí me ha pasado que he tenido que cambiar de lugar cuando estoy orando en mi casa. De pronto me levanto muy temprano, me ha pasado hace no tanto. Todavía estaba durmiendo mi esposa, yo me he levantado, me he venido a la sala, he estado sentado, todavía estaba amaneciendo y me puse a orar. Fueron tantas cosas las que vinieron a mi cabeza que entorpecían mi conversación, mi relación con Dios. Tomé una decisión, volví al cuarto y mi esposa estaba empezando a despertarse y le dije, creo verdaderamente que el Señor me ha estado diciendo que hoy debo empezar a orar junto a ti. Debo estar contigo y los dos hablando con el Señor. Y así fue. Y empezó en ese momento un momento de oración, un vínculo con el Señor muy lindo. Así que hay momentos en los cuales parece que estuviéramos en el desierto. Hay que observar, hay que entender que no es el mejor lugar, no es el mejor momento. Quizás debemos estar buscando de otra manera al Señor. O sea, todas estas cosas son importantes. Hay que estar atento. Definitivamente los ataques vienen y vienen con
total frecuencia, constantemente somos atacados. Ahora, acepto mi posición. Acá no acepto la mentira. Acepto mi posición en Cristo por fe, aun cuando no lo siento. Y acepto la obra terminada de Cristo. El Señor lo hizo todo. No hay nada pendiente por hacer. El Señor terminó la obra, ¿no? Y eso es lo que hace que yo sea una nueva persona hoy día. Si el Señor hubiera dejado algo pendiente y hubiera ido a la presencia de Dios Padre y nos hubiera dejado a medias, ¿cómo sería eso? Sería terrible. El Señor hizo toda la obra completa, pagó por todos los pecados, nos dejó la puerta abierta, que es Él, para poder acceder al cielo. Entonces, ¿en qué voy a dudar? Solamente una revisión del momento en que recibí al Señor sería interesante. Pero después de eso no pone en duda en absoluto todo lo que el Señor ha dicho que sucede cuando doy mi vida al Señor, cuando me arrepiento de mis pecados y Él entra a mi vida con el Espíritu Santo, yo soy una nueva criatura. No hay nada que sea diferente a eso. El que puede estar mal de inicio soy yo, y definitivamente es un momento para reflexionar, ¿verdad? Tú bien has dicho, ojalá sea ese el tiempo, hoy es el día de salvación, para algunas personas que deban estar revisando esta situación. Puede ser. Dios lo sabe. Correcto. Entonces hemos entrado a la segunda sección, Danilo, que yo me debo considerar. Yo debo tomar en cuenta quién soy en Cristo Jesús. Y tú lo has envuelto bonito en este paquetito de regalo, ¿no? Con su moñito, que es la fe. Tenemos que hacerlo por la fe. Si no es con la fe, Dios no va a recibir ese presente de nuestra vida. Debo considerar que he sido muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús, vivo para Dios. Yo debo creer eso, debo asumir eso por fe. No lo puedo simplemente emocionar, ¿no? Como en algún momento de repente hemos escuchado que estamos cantando al Señor de manera sublime, pero alguien dice, yo no siento a Dios aquí porque no cantan como yo estoy acostumbrado, ¿no? Y, ¿qué está hablando? O sea, adoramos a Dios, aún a veces, ¿tú sabes que hay partes en el mundo que alaban a Dios sin música porque está prohibido? En la China, hay partes en la China que he escuchado testimonios de grupitos de cristianos que se juntan y se saben un himno y todos en su mente la cantan y abren la boca nada más, pero no la pronuncian. Mira, wow, ¿no? Eso es alucinante, porque estamos hablando de una convicción total, porque ¿quién hace esa locura? Pues sin creerla, ¿no? Nadie. Efectivamente. Somos llamados a creer, ¿no? Esa parte en la que Ana, la mamá de Samuel, estaba orando en el templo, estaba orando en el templo y movía la boca y el sacerdote la ve así y piensa que está con tragos encima, ¿no? Se lo va a decir. Y ella no, dice que está clamando al Señor, pero no salía la voz, no se le escuchaba, solamente movía la boca. Y ese corazón. Ese corazón, efectivamente. Sí. Danilo, entonces llegamos a la última palabra que nos dijiste, era que ahora debo ofrecerme. Primero debo entenderlo, luego debo ser consecuente, ¿verdad? Que es la segunda. Claro, presentarme. Considerarme. Primero ha sido el saber. Ya. Lo sabemos, ahora debemos considerarlo, llevarlo a la práctica por la fe. Y ahora viene algo que se puede llamar la batalla del alma, ¿verdad? Ya. Viene entonces la siguiente fase. En Romanos podemos leer en ese mismo capítulo del versículo 12 al 14 lo que nos enseña y nos advierte también Pablo, ¿verdad? El apóstol. Él escribe a la iglesia en Roma: no reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. Bien clarito, No reine. No gobierne, no reine, no tome control. No gobierne. Así es. De modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Para ser más claro, en sus pasiones carnales, ¿no? Esto es lo que significa las concupiscencias. Entonces acá puede haber un rey que no es el Señor y que está gobernando sobre este cuerpo, este cuerpo de muerte que hayamos hablado antes, este cuerpo mortal, y obedezcamos a través del cuerpo a nuestras pasiones carnales. Acabo de ser lo más
claro con respecto a este versículo 12, ¿verdad? 13. Ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Al dejar que el pecado reine en este cuerpo mortal y lo obedecerlo y dejar soltar mis pasiones carnales, puedo estar usando entonces los miembros de mi cuerpo para las cosas de maldad, como instrumentos para eso. No los presenten como miembros del pecado, ¿no? Como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Retomamos lo anterior. Estamos muertos a pecados y resucitados en Cristo Jesús como sigue nuevas reafirmando la criaturas. idea, claro. Ajá. Lo sigue reafirmando y diciendo que ahora entonces nosotros mismos hemos resucitado, estamos vivos de entre los muertos y nuestros miembros los presentemos a Dios como instrumentos de justicia. En un nuevo espíritu, una nueva criatura, en el Señor esto es posible. Entonces, desechen, no se dejen gobernar. Ahora ustedes en esta condición, ustedes sean ante el Señor nuevas criaturas que tienen sus miembros dedicados a Él para ser utilizados como instrumentos de justicia. El versículo 14 dice, ¿por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Detallazo. Muy bien, ok, la ley y la gracia. La ley habla de las tablas, de los mandamientos, de aquello que gobernaba al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, tratando de cumplir cada precepto de la ley de Dios, cada vez se daba cuenta de lo imposible que era poder cumplirlos, pero debían cumplirlos para poder llegar al cielo, para poder acceder al reino. Y el ser humano peca, creo que minuto a minuto en su vida. Tratar de mantener una postura de no pecador un día completo es prácticamente imposible. Así que la ley es la que te muestra tu condición de pecador. Sí. Pero con Jesús, al morir en la cruz, se acabó esa dependencia de la ley. Y nosotros tenemos la opción de sujetarnos a Él, a Cristo. Él pagó por todos esos pecados. Se acabó la ley. Ahora rige la gracia. Eso es lo que está diciendo. El pecado no nos va a gobernar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no hay motivo por qué volver a dejar que nuestro cuerpo comience a actuar como una marioneta bajo las manos del pecado y ser usado para la maldad. Ahora estamos como una nueva criatura entregándole este cuerpo al Señor para que Él lo utilice como instrumento de justicia. Eso, Marquito. Amén. Amén, amén. Amén. Entonces, estamos hablando de la batalla del alma, ¿no? Aquí hay una batalla del alma. Así es. Que en realidad nosotros no debemos dejar que ya el pecado reine, ni yo debo ofrecer mi cuerpo, ¿verdad? Para servir al pecado. Entonces, tengo que decidir si obedezco a Dios o si obedezco a las tinieblas, si obedezco a la justicia que viene de Dios o a mi carne. Tengo que tomar esa decisión. Creo que es justo lo que viene a continuación, ¿no? Porque dice esclavos de la justicia. Sí, efectivamente. No es fácil, por supuesto, no es fácil. Simplemente es un cambio de Pero no mirada llores, no llores, y no es una llores, no llores, no llores. El sentimiento, las emociones pasan, pues, ¿dónde están aquí? Están ya fuera
de lo que estamos mirando para adelante, de lo que el Señor nos ha dado y sobre lo que debemos ejercitarnos. Exacto. ¿No? O sea, para temas eternos, las Sí. emociones pasan como a un segundo plano, ¿no? Sí, sí. Porque tenemos que vivir por las verdades de la palabra de Dios. Evidentemente, Dios sí nos ha creado con emociones y hay que Sí. sufrirlas, hay que alegrarlas, hay que gozarnos, hay que reír, hay que llorar, hay momentos para todo, dice Eclesiastés, ¿no? Pero cuando hablamos de temas eternos, tenemos que forjar todo eso basado en las escrituras y no en las emociones. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Entonces vamos a ver ahora qué cosa significa obedecer al pecado o a la justicia. Veamos. Pablo no dejó nada sin decir, ¿no? Nos dijo todo también. Él en el versículo 15 al 16 de este mismo capítulo nos habla y nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ujú. Acaba de decir que ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Así es. Estamos bajo la gracia. Y ahora dice, ¿pecaremos por eso? Ya no. En ninguna manera. 16. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Parece una redundancia, ¿no? Parece. Son O sea, los si yo me típicos vuelvo esclavo de trabalenguas. alguien, para obedecerle me convierto en esclavo de él. Bueno, sí, claro, pero él lo dice afirmándolo, ¿no? Ujú. No saben que si se someten a alguien como Va a esclavos pasar esto, para claro. obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Qué interesante, ¿eh? Ujú. Que aquí dice que vamos a ser esclavos para obediencia de la justicia, ¿no? Para justicia. Es interesante, ¿no? Dos alternativas, Pablo. Nos dice obedecer al pecado para muerte o obedecer a la justicia para libertad y vida, ¿no? Ujú. Para poder vivir eternamente en una vida en Cristo Jesús. ¿Somos esclavos o somos libres? Seámoslo siempre. Ok. Seámoslos por siempre. Entonces, es una pregunta interesante, ¿no? La libertad absoluta realmente para aquellos, sobre todo los más jóvenes, quizás, que están esperando esto, no existe. Nunca hay una total libertad. Siempre vamos a estar bajo la autoridad de alguien. Siempre va a haber alguien que viene a ser un amo, un dueño, que gobierna y vamos a estar bajo esto. Por más alto que estés, siempre hay alguien encima de ti. Esa es un poco la visión. Y no es posible librarse de la esclavitud del pecado, hablando ya en lo espiritual, sin antes haberse sometido a una esclavitud más alta. A algo que esté muy por encima, muy superior a lo que es estar esclavo del pecado. Ahora, para ser libre del pecado, es necesario someterse entonces como esclavo también, pero de la justicia. Y la libertad, la única que tenemos es decidir a quién vamos a someternos. Otra vez, queda en ti, ¿verdad? Yeah. Deja a un lado tus emociones y comienza a ver lo que Dios te ha prometido. Mira lo que tú has hecho en su momento, ese momento precioso en que entregaste tu vida al Señor. Regresa, recuerda y mira los pasos que has seguido y mira la obra que Dios ha hecho en ti. Entonces, ahora, ¿vas a volver a lo anterior? ¿Vas otra vez a dejar, después que Dios ha ido transformando tu corazón y tu vida, vas a dejar que tu cuerpo vuelva a estar esclavo del pecado? No sé qué cosa estamos saboreando con eso cuando hemos podido saborear lo que es la paz del Señor en nuestra vida. Cuando estamos viendo lo que Él está haciendo, no solamente aquello que pedí, mucho más que eso, todo lo que va ocurriendo alrededor de mí, una vez que estoy en sus manos, bajo su conducción, creyendo en Él, obedeciéndole. La única libertad que tenemos es decidir, esa es nuestra libertad, a quién vamos a someternos. Y si nos sometemos a la obediencia, vamos a ser libres del poder del pecado.
Y la paga del pecado, como alguien aquí en el chat lo ha dicho, es muerte. Así que nosotros queremos vivir eternamente con Dios. Amén, amén. Correcto. Entonces la única libertad que tenemos, según lo que acabas de expresar, es que tenemos que decidir, así lo has dicho, ¿no? Tengo que decidir a quién voy a servir. Así O sea, es. en realidad no eres libre, porque Dios nos ha creado para servicio. Dios nos ha creado para Sí. servir, pero como el pecado entró y también el diablo, entonces ahora hay dos alternativas por la eternidad, porque si te mueres sin Cristo te vas al infierno y quien va a reinar en el infierno es el diablo igual. Así que si quieres seguir con él, pues sigue pecando, ¿no? Entonces yo decido servir a Jesucristo. ¿No? Como dijo Así es. Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Hemos decidido, hemos tomado la decisión Amén. consecuente de haber creído, habernos arrepentido y haber tomado la decisión. Y ya por temas de tiempo, solamente voy a citar Romanos 6, 21 al 23, que habla acerca de que Correcto. hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios y que tenemos fruto. ¿No? Y ahí lo hemos Sí. visto, lo veo, ¿no? En Romanos 6, 22 y 23. Y habla de un fruto, y el fruto es santificación, y el fruto es vida eterna. Así que, queridos Amén. hermanos, como dijo Danilo, si tú te ofreces, te entregas a Dios conscientemente, no consecuentemente con tu corazón, entonces, como consecuencia, Dios te regala que te puedas perfeccionar cada vez más en la santificación. Ese es un regalo, Amén. porque en mi propia carne es imposible vivir en santificación. Ojo que no hablamos de ser un santo total que nunca peca. Estamos hablando de santificación, ¿no? No para que sean santos para siempre, no dice, sino es el proceso de la maduración, de ir creciendo, ir dejando el pecado cada vez más, los pecados más grandotes, después los más chiquitos como un embudo, y hasta el resto de nuestra vida vamos sacando la hilacha de los pecadillos. Estamos en una vida constante de crecimiento hacia Dios, ¿no? Y de ir abandonando el pecado, es santificación. Y lo segundo es que recibimos la vida eterna, ya no la muerte eterna, sino el regalo de Dios en Cristo Jesús como el regalo de todo. Así que Danilo nos ha llevado por tres partes en Romanos 6, ¿no? Saber que al recibir a Cristo el hombre viejo murió y resucitó una nueva persona. Eso es lo que tengo que saber. He decidido abandonar las obras de la injusticia, ¿no? Y lo segundo que recordamos era ¿cuál? Considerarte, ¿no, Danilo? Considerarte, así es. Considerarte muerto al pecado y vivos para Dios. Perfecto, ¿no? Así que el pecado no puede dominarme. El pecado ya no puede Así tomar es. control. No debería dejarlo tomar control de mi vida. Ok, debería yo adoptar una nueva mentalidad en cuanto a quién soy en Cristo Jesús. Así mis emociones me digan que no, yo he decidido en mi mente seguir al Señor. Así que chao, chao Así es. emociones, qué pena por ti. Ya he decidido creerle a Dios, Sí, ¿no? ajá. Lo que me dice. No, y lo Así hemos es. rescatado del versículo, creo que fue el 11, ¿no? Que es, deben Sí. considerarse muertos al pecado, creo que dijo, ¿no? Y por último, deberíamos presentarnos u ofrecernos al Señor. Mis miembros los dispongo a Dios. Antes usaba mis miembros para servir a la maldad, a la iniquidad, ¿no? Algunos pues tenían pecados horribles, visibles, y otros tenían pecados no tan visibles, pero igual de horribles. ¿No? Así es. Él es un borracho, adúltero, mentiroso, ¿no? Y el otro es un cucufato, hablador, murmurador, ¿no? Cínico. No se Sí. nota mucho por ahí que se le ven los cuernitos, pero no se le ve tanto como al otro que parece un diablo caminando en la calle, ¿no? Pero todos somos pecadores al fin. Yo tengo que... Así Y es. así como antes yo fumaba, tomaba, me drogaba tal vez, o usaba mi cuerpo para sexo ilícito, o veía cosas que no debía ver, ahora debo utilizar esos mismos miembros para servir a Dios y solamente al Amén. Señor. Entonces uno puede saber todo sobre la vida nueva, pero si no lo aplica no le sirve de nada.
Pero si tú Así consideras, ¿no? Si tú mentalizas, si tú te dispones, si tú te entregas a lo que Dios dice que eres en Cristo Jesús y tienes vida eterna, sé consecuente y vive de acuerdo a ella. No le creas al diablo que no eres una nueva criatura si le has entregado tu vida a Dios. Por eso, Danilo y hermanos, yo les animo a que retomemos nuestra fe, ejercitemos nuestra fe y no andemos titubeando en las cosas de Dios. Yo les animo que vengan a Cristo Jesús y realmente entreguen su vida a Dios. Realmente entréguenle su vida, su oración, su pasión, sus emociones, sus sentimientos, sus proyectos, su fe, su confianza, su familia, sus hijos, todo. Entrégale todo a Dios en una ofrenda viva a Él, tus miembros. Lo que antes lo usabas para la maldad, ahora entrégaselo para que Él lo pueda utilizar. Pablo le dijo a Timoteo, el que robaba, ¿cómo diríamos en Perú? El que choreaba, ¿no? Así dije, el que robaba no robe más. Y luego añade y dice, sino que trabaje con sus manos para que ayude también a otros. Mira la mentalidad de Pablo. O sea, antes utilizabas tus habilidades para el mal, sí, ahora utilízaslas para el bien. Y no solo para ti, sino para que seas de bendición también para otras personas. Eso es. Si tú tienes habilidades, eres inteligente, hermano. Tú tienes habilidad y las tienes, ahí están. Solamente que a veces las tenemos atrofiadas, tenemos miedo, qué dirán, qué no dirán. Pero ponlas al servicio del Señor y entrégale tu vida a Dios.